¿sí? Que serían las yungas de Tucumán. En la imagen de la derecha lo que vemos con color verde claro son las zonas de cultivo, principalmente caña de azúcar. Cuando hablamos de bosques nativos, y esto tiene que ver con la presentación, tenemos este informe donde Tucumán, al ser la provincia más chica, está ubicada en quinto lugar en cantidad de bosques y tiene un porcentaje de cobertura de un 40%, siendo Formosa la provincia que más bosques tiene. Sin embargo, la mejor información que se desprende de este mapa es que en el norte del país es solamente donde tenemos la mayor cantidad de bosques, ¿no es cierto? El resto de las provincias tienen un porcentaje bastante menor. Y la Argentina representa o un 19,2 de su superficie es boscosa, o sea que es bastante poco. ¿Qué quiero significar con esto? Es que estos sistemas boscosos están en relación directa con el bienestar, con la biodiversidad, con nuestra salud y con la sobrevivencia de nuestra especie. Generan estos servicios de ecosistemas que, bueno, los muestro acá en la diapositiva, como alimentos, madera, nos proveen de agua, por eso son importantes las yungas, nos proveen de polinizadores para los cultivos y también como servicios de esparcimiento. Entonces acá hoy en día se plantea esta pregunta, ¿no? ¿Qué queremos como sociedad? ¿Nos interesa conservar estos bosques? ¿Nos interesa rescatarlos o no? ¿No nos importa perderlos? En ese punto estamos parados y en ese punto muchas veces estamos discutiendo, ¿no? Entonces, por otro lado, también resulta triste pensar que los paisajes que vieron nuestros abuelos ya no los tenemos. Esta es una foto de Tucumán, una foto de hace muchos años con el gigante de la selva, que es el laurel del cerro, que hoy en día es imposible prácticamente encontrar un ejemplar de ese tamaño. Y otro de los interrogantes entonces que nos planteamos es qué paisaje les vamos a dejar a las futuras generaciones, ¿no? ¿Les dejamos algo? ¿No les dejamos nada? ¿Les dejamos ambientes transformados? ¿Les dejamos problemas? Todo este cambio en las masas boscosas que ocurren en toda Latinoamérica podemos decir, ocurren fases que son como las que muestran las fotos, ¿no? Se va reemplazando toda una cobertura boscosa por áreas de cultivo y finalmente quedan remanentes solo de bosques. ¿Cuál es el punto interesante a destacar en todo esto? Es que tradicionalmente lo hemos hecho como especie humana desde siempre, pero ahora aumentamos el impacto y la escala de la extracción. Entonces, en esta imagen vemos, por ejemplo, en la provincia de Salta, cómo con topadoras podemos desmontar rápidamente cientos de hectáreas en muy poco tiempo también, y eso tiene efectos negativos sobre quizás el cambio climático como lo estamos por ver ahora, ¿no? Entonces, todo este cambio de bosques y este proceso, hay un fenómeno ecológico que se llama sucesión, que nos permite identificar cómo se van recuperando los bosques en el tiempo y que si nosotros sabemos copiarlo y podemos imitarlo, lo podemos aplicar para recuperar los bosques, ¿no? Tradicionalmente se pensó, como muestra el gráfico de arriba, que la sucesión empezaba en este punto y terminaba en este. Sin embargo, hoy, después de numerosos estudios, hemos visto que la sucesión puede tomar cualquier dirección y es ahí donde podemos tomar decisiones a veces equivocadas. Todo esto ocurre en un escenario de calentamiento global, como está mostrando este mapa de la NASA para el año 2100, donde vemos que realmente va a haber un recalentamiento del planeta en sí mismo, ¿no? Incluso hoy en día nuestros hermanos de Centroamérica están como siendo víctimas, podemos decir, del tema del calentamiento, ya que se han registrado este último huracán de hace 2 o 3 días, con una categoría 5, que en realidad no tenían registros en Nicaragua de haber ocurrido antes un fenómeno de esta naturaleza. Como bibliografía actual les dejo este link o esta presentación donde, bueno, están hablando de todo lo que tiene que ver con clima en ciudades latinoamericanas. Todo este sistema y toda esta era actual que estamos transitando se la conoce con el nombre de antropoceno, donde somos nosotros básicamente los que estamos generando cambios a nivel planetario, ¿no? En medio de todo esto evolucionó también ese concepto de desarrollo sostenible que empezó como muy aislado de economía, sociedad y ambiente, todas esferas separadas, a totalmente integradas, donde la naturaleza hoy en día se piensa como que debería abarcar las otras dos dimensiones y aparece también el concepto de economía circular que lo van a abordar mis colegas más adelante.
En realidad lo que hicimos fue esto, la transformación de la sociedad empezó con el recurso principal, que era la tierra, como mostrábamos en aquella foto, avanzamos con la agricultura, ese capital físico, la industrialización, ¿sí? Y hoy en día estamos con la economía del conocimiento. Conocemos mucho, sabemos muchas cosas, sin embargo, para hacer restauración ecológica y social, tenemos que recorrer el camino inverso y de eso les voy a comentar un poquito. Entonces, en este punto, pareciera que hoy en día es como que vendría a ser importante dejar de atrás ese concepto de desarrollo entendido solamente como Producto Bruto Interno, ¿sí? O crecimiento económico, para reflexionar sobre esa estructura productiva y social que debemos fomentar, cuál sería, qué es lo que se quiere, hacia dónde queremos apuntar y cuáles serían esas instituciones apropiadas para esta gobernanza, ¿no? De estos sistemas. Acá se destaca un punto importante, es que en la década de las Naciones Unidas declararon el 2021-2030 como la década para la restauración de ecosistemas, y no es un tema menor, ya que, por ejemplo, tenemos esta publicación reciente del año 2020, de hace 3 o 4 días, con los objetivos y los compromisos, donde se están indicando, como está marcado acá en el recuadro rojo, cuáles son los objetivos del desarrollo sostenible que están involucrados en lo que es restauración y en la misma década de la restauración, ¿no es cierto? Esos compromisos, hablando ya en términos concretos, son los compromisos que asumieron los distintos países, por ejemplo, de Latinoamérica, cuántos millones de hectáreas piensan restaurar, ¿sí? Hasta el año 2020 o hasta el año 2030 en este caso. Fíjense que es una barbaridad. México pretende restaurar 8,5 millones, nosotros 1 millón de hectáreas. Por el momento, poco es lo que se ha hecho y la verdad que me parece que nos vamos a quedar cortos con las iniciativas, ¿no? ¿Qué ha hecho la Argentina? Ha aprobado su Plan Nacional de Restauración. Acá en estos pequeños puntitos vemos las provincias donde se está haciendo algo. Prácticamente son 5 puntos en todo el país, o sea que podemos decir que es bastante poco lo que se ha hecho. Se iniciaron, se aprobaron proyectos, hay alguna financiación, pero todo está como detenido. Sin embargo, cuando podemos resumir en 5 causas cuáles son los motivos por los cuales estamos perdiendo bosques, ¿no? Y esto es a nivel mundial. Y en realidad son 5. Es la carne, el aceite de palma, el famoso aceite de palma que está en productos como Nutella, la obtención de madera, leña y la soja. Ante todo esto, ¿cuál es la alternativa ambiental y social? Se postula como la restauración ecológica. Cuando vemos las causas comunes en toda Latinoamérica y el Caribe que nos llevan a perder biodiversidad y hábitat, vemos que son estas 4 principalmente, ¿no? El crecimiento urbano, la agricultura insostenible, la parte de producción minera y la construcción de infraestructura. Ese es el eje común a toda la cuestión ambiental y pérdida de bosques. Y aquí aparece la restauración que pretende de alguna manera, como intencionadamente, acelerar o asistir esa recuperación de ecosistemas que han sido dañados o destruidos, pero desde un punto de vista biológico y ecológico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pretende la restauración definida como tal? ¿Sí? Recuperar composición de especies vegetales, de un bosque, de un pastizal, de cualquier sistema natural, esa estructura de vegetación que tenía originalmente, que supuestamente perdimos, como por ejemplo puede ser restaurar toda la llanura de Tucumán, que está actualmente en producción con caña de azúcar, y principalmente pretende recuperar la funcionalidad de ese sistema natural, que es lo más difícil, ¿no? En este punto adquiere relevancia el suelo más que nada, porque como no lo vemos, nunca pensamos prácticamente que lo primero que se debe hacer para restaurar un sistema es mirar los procesos que ocurren a nivel del suelo y por debajo del nivel del suelo en esos organismos, esa microbiota que vive en el suelo, ¿no es cierto? Porque si no logramos restaurar eso, difícilmente lo de arriba, que vendría a ser la vegetación, sea exitosa. Entonces, para poner un ejemplo y para tratar de explicar a qué nos referimos con restauración, es como en ecología muchas veces se toman términos que vienen de otras disciplinas. En este caso se pretendía restaurar un cuadro, se lo envió a restaurar y resulta que lo que nos devuelve el restaurador es esta imagen que no coincide prácticamente en nada con lo que se pretendía restaurar. Entonces, si fuera un bosque y nosotros obtenemos esto, el efecto sería totalmente negativo, o sea que no estamos restaurando, y ahí es donde los biólogos y la parte ambiental contribuye en ese sentido. Cuando hablamos de restauración forestal también
Es como ir al médico a hacernos un examen, que nos prescriban un tratamiento y que después hagamos un monitoreo de cuál es nuestro estado de salud en función del diagnóstico que tuvimos. En este caso es lo mismo, hacemos un diagnóstico ambiental, ¿sí? Prescribimos un método para restaurar ese bosque o ese pastizal o ese ambiente o el mismo sistema marino, si se quiere, y después monitoreamos para ver cómo se está moviendo. En líneas generales, para diseñar un plan de restauración, ya está prácticamente demostrado que la ecología o la biología no puede trabajar sola, sino que necesitamos sí o sí de todas las otras disciplinas. O sea que eso es lo importante de restauración, donde yo puedo plantear una idea, pero necesito de la contribución de todas las otras disciplinas para que realmente esto llegue a buen puerto, y sobre todo la cuestión social, ¿no? Entonces la restauración hoy en día como tal convoca a todos los actores de la sociedad a un esfuerzo común para integrar esas visiones y sobre todo las necesidades, y ese es un punto interesante. Entonces hoy estamos en la presencia de un sistema social y un sistema ecológico que interdependen, ¿no? No es que solamente podemos pensarlo desde la ecología, un sistema duro, desde la investigación académica, sin pensar qué es lo que realmente la gente necesita y qué es lo que le podemos pedir que hagan en ese caso. Entonces, para tener éxito en estos proyectos, tenemos que pensar que las dimensiones humanas de la restauración es lo que más nos va a ayudar a que los proyectos de restauración como tales sean exitosos. Es más, el principio cuarto de la restauración está indicando, ¿no es cierto?, que la restauración beneficia y compromete a la sociedad, o sea que sin la parte social en realidad no va a tener sentido ningún proyecto. Yo no puedo plantear un proyecto de recuperar bosques solamente por un interés biológico, eso quiero decir, ¿no? Hay que pensar qué quiere la gente, cómo viven los pobladores, qué es lo que necesitan y tratar de consensuar. Básicamente lo que nos ha pasado cuando deforestamos es esto: partir de un bosque maduro a una explotación forestal selectiva, terminamos en pasturas para ganadería y terminamos prácticamente con el uso de maquinaria agrícola pesada, ¿no es cierto? ¿Esto qué significa? Que a medida que avanza este proceso tenemos mayores disturbios, o sea, intervenimos más los ambientes, la biodiversidad se reduce hacia la derecha, ¿sí? Por supuesto también las funciones y los servicios ecosistémicos, las malezas y las especies invasoras aparecen y son lo que nosotros no deseamos porque tienen toda una serie de desventajas, y los costos asociados aumentan. No es lo mismo restaurar desde este punto hacia este que desde acá hacia atrás, ¿sí? Entonces, en cuanto a las técnicas, para comentarles brevemente, hay dos tipos: una pasiva, donde interviene solamente la fauna y procesos biológicos naturales, donde ya les voy a comentar cuáles son, y otra activa, donde nosotros salimos a plantar porque debido a la condición del sistema no se va a recuperar solo nunca. Cuando hablamos de restauración pasiva nos referimos a la acción de aves, por ejemplo, y murciélagos o mamíferos, ¿sí?, voladores, que de pasiva no tienen nada, porque en realidad es mucho el movimiento que llevan y traen semillas, y eso nos ayuda de alguna manera a restaurar esos bosques. El interrogante sobre la técnica y cómo reconozco ese ambiente degradado lo pueden encontrar acá en esta publicación, que está en español, donde se explica a lo largo de varios capítulos todo lo que yo les vengo comentando con un poquito más de detalle. Pero básicamente lo que se puede entender con esto es que si yo estoy en esta condición de acá arriba, es más fácil hacer una restauración de tipo pasiva que si estoy en esta condición donde no tengo ningún bosque cerca, entonces no va a haber cómo la fauna lleve y traiga semillas. En líneas generales, lo que se aconseja es tratar de recurrir a la madre naturaleza, que muchas veces, como muestra esta imagen, puede hacer sola su trabajo sin nuestra intervención, ¿sí? Entonces, básicamente, una restauración bien planificada debería comprender todos estos aspectos que hicimos antes, o sea, los aspectos históricos, cómo somos como sociedad, qué queremos, cuál es la cultura que reina en ese momento. El escenario político es súper importante, y no menores de importancia es el tema estético y la cuestión moral de la restauración, ¿no? En estas imágenes vemos, por ejemplo, el fuego. Esto es en Argentina, donde se murió un montón de fauna por incendios intencionales. Acá una especie exótica como los burros en los valles calchaquíes en Tucumán, donde al no tener que comer cascotean los cardones y los van matando. Y acá un poco de historia de cómo fue la historia del noroeste, ¿no? Sin embargo, este enfoque ecológico de restauración no se justifica en Latinoamérica, porque debería de alguna manera fortalecer esa base ecológica para la gente que vive en el lugar. Entonces, lo que se está proponiendo es que
una mezcla entre lo que sería la restauración ecológica tradicional y la agroecología en la restauración agroecológica, combinando las dos técnicas, ya que, por ejemplo, por cuestiones de idiosincrasia, por cuestiones sociales, no se les puede pedir a muchas personas planten bosques y dejen de utilizar tal o cual ambiente, porque la gente se va a morir de hambre, básicamente, ¿sí? Entonces, como mostramos en este gráfico, hay distintas opciones en un escenario agrícola rural que se pueden aplicar tanto cuestiones de cultivos, ganadería o mezclas y restauración ecológica básica, ¿no? Hay muchos trabajos al respecto. Las razones para hacer restauración, bueno, están resumidas acá. Los suelos saludables son los que sostienen la vida, que es lo que queremos reponer, ¿sí? La relación nuestra con la naturaleza no es buena, está fallando. Las culturas indígenas y el conocimiento tradicional se está perdiendo, ¿sí? Nos estamos olvidando un poquito de todo eso, y principalmente nuestra salud depende de la salud de los ecosistemas, y hoy lo estamos viendo con el COVID, sin ir más lejos, es un ejemplo actual, ¿no? La red de restauración ecológica es una red a nivel nacional, con esto ya voy terminando, que se pueden inscribir, ahí está el formulario, después se los paso, y ahí en realidad está volcado lo que se hace a nivel de todo el país sobre el tema restauración. Por ejemplo, en el caso de los incendios de Córdoba, se generan documentos donde se indica y se contraindica distintas acciones que se pueden hacer ante un evento de post-fuego. Esta bibliografía también resulta interesante, que es la tragedia ambiental de América Latina y el Caribe, y propone de alguna manera cómo podemos seguir a partir de todo lo que nos está pasando ahora con el tema de la pandemia, y sobre todo le da un fuerte enfoque a la visión económica. En líneas generales, y con esto ya termino, es que la restauración ecológica en su aspecto socioambiental se tiene que abrir paso en un escenario de adversidad. Hoy en día, digamos, en el ámbito político y financiero, no es del todo comprendida, entonces no sabemos bien cómo encarar estas cosas, no sabemos cómo financiar, no sabemos cómo recurrir, no sabemos cómo organizarnos, ¿no? Sin embargo, la pandemia que estamos viviendo ha creado un escenario de oportunidades para este cambio necesario, ya que, bueno, estamos viendo que necesitamos ecosistemas saludables por nosotros mismos ya. Y bueno, y por último, ya con esto termino, esta es una imagen del espacio, acá en esta línea, esta es la provincia de Tucumán, y que se destaca que Tucumán, a pesar de ser una provincia verde conocida como el Jardín de la República, está rodeada de ecosistemas áridos. Entonces, si seguimos avanzando sobre los bosques como se está avanzando, nos vamos a quedar directamente sin agua. Entonces, muchas veces las preguntas son, ¿qué queremos como sociedad y hacia dónde queremos llegar? Con esto cierro la presentación. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Martín. La verdad que es muchísimo el contenido y lamentamos haberte dado solamente 20 minutos para exponer esto, que la verdad fuiste volando y es un tema muy, muy importante que demuestra, ¿no? Lo reales que son los datos que aportan desde las ciencias de la biología y que muchas veces la sociedad, los políticos, el sector empresarial también, estos datos se ignoran bastante, ¿no? Y bueno, me parece muy, muy importante la información que nos brindaste, creo que ayuda a abrir un poco el conocimiento y la cabeza de lo que está sucediendo hoy en día. Les Sí, recuerdo que... un Sí, sí, sí. resumen rápido. Sí, exacto. Fue un resumen muy, muy rápido y bueno, la verdad que hubiera estado bueno, obviamente, tener más tiempo, pero estuvo excelente. Muchas gracias. Ahora les recuerdo que al finalizar las exposiciones de todos los disertantes vamos a tener un bloque para preguntas, así que ya si quieren ir preguntándole algo a Martín ya lo pueden ir elaborando. Ahora vamos a dar paso a la presentación de María Eugenia Mansur. Ella es licenciada en química, va a hablar sobre los forzantes del cambio climático. Ella es licenciada en química, magíster en salud ambiental, diplomada en responsabilidad social y sustentabilidad, profesora asociada de la Cátedra de Química General y Química Ambiental de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán. Ella, a su vez, es la actual coordinadora de la provincia de Tucumán de la Red Internacional de Promotores ODS. María Eugenia, la palabra es tuya. Bueno, buenas tardes, agradecida por este espacio. Vamos a pasar ahora al módulo 2 de forzantes del cambio climático y vamos a ver cómo se relaciona el ODS 13 con otros ODS que también han sido, digamos, mencionados en las otras disertaciones y va a ser a lo largo de toda la tarde.
Para entender lo que es el cambio climático, tenemos que mencionar el sistema climático y ver cómo funciona. El sistema climático está formado por 5 subsistemas. Uno es la atmósfera, que es la capa gaseosa que envuelve la Tierra. La más cercana a la superficie terrestre se llama troposfera. Allí se encuentra el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono, metano, que son aquellos gases que respiramos y también producto de nuestras actividades. Esta se interactúa con el agua líquida de la hidrósfera, tanto dulce como salada, de los ríos, de los mares, también con el agua en estado sólido que forma la criósfera, con todo tipo de suelos como la litósfera y los seres vivos que habitan toda la Tierra, que es la biosfera. Este es un sistema que está en equilibrio, los distintos componentes y constituyentes de ellos entran en diferentes ciclos y circulan de uno a otro en un equilibrio dinámico con diferentes transformaciones. Y eso da el estado del tiempo en periodos cortos, en periodos de días, semanas y meses. Se habla de ese conjunto de fenómenos atmosféricos que no solamente es la temperatura, sino la humedad relativa, la presión, la cantidad de precipitaciones, la dirección y velocidad del viento, pero a lo largo de periodos más largos, ese estado del tiempo y esas condiciones meteorológicas medias es a lo que nos referimos como clima, pero tenemos que considerar más de 30 años para ese estudio. Así, ese sistema necesita energía, porque es un sistema viviente que necesita funcionar. Esa energía proviene del Sol. El Sol emite una radiación de onda corta muy energética que llegan a la atmósfera como rayos ultravioletas, atraviesan, y cuando entran en la troposfera, que es el espacio más cercano a la superficie terrestre, los gases dejan pasar como si fuera una ventana porque son transparentes a esa radiación de onda corta. Esa energía toca la superficie terrestre, calienta la superficie de la Tierra, pero también se producen otros procesos como ser la fotosíntesis, la evapotranspiración, y cuando es reflejado, ya se refleja como una radiación de onda larga, que corresponde al infrarrojo. Eso se habla de calor. Los gases que antes eran transparentes, ahora ya acumulan esa energía, aumentando la temperatura, lo cual ha sido, eso se llama como efecto invernadero, y ha sido algo muy beneficioso, porque en lugar de ser menos 19 grados centígrados, la temperatura de la Tierra la ha hecho habitable y es igual a 14 grados centígrados. Pero en la actualidad, ¿qué ha pasado? Que el aumento de esos gases efecto invernadero ha sido tal, y sobre todo provocado por el hombre, que la energía, esa radiación infrarroja que queda atrapada cada vez es mayor y produce un calentamiento. Pero no solamente hay un efecto en la temperatura, sino se ha observado un cambio en muchos patrones. Ese cambio climático es la variación del estado de clima, o sea, en periodos largos. Eso ha sido observado, está identificado. Y no es algo propio de esta era, porque ha sucedido a lo largo de distintas eras. Hubo varios cambios climáticos, pero que se deben a procesos naturales como modulación en los ciclos solares, erupciones. El problema actual es cómo ha interactuado el hombre con el clima por el efecto de esos gases de efecto invernadero. Entonces, esta era se llama del antropoceno, porque el hombre ha influido en cambiar el clima. Y eso es observable, eso ya está demostrado, y los parámetros que han ido cambiando a lo largo del tiempo es el volumen de los glaciares, que ha disminuido, de la capa de nieve, lo cual ha hecho que aumente el nivel del mar. También aumentó la temperatura del aire, la temperatura superficial del mar y de hecho el contenido calórico del océano. Pero no son los únicos aspectos que se han observado, sino se observan también algunos impactos de corto tiempo, de corta duración. O sea, son eventos climáticos extremos que ocurren, por ejemplo, esas lluvias intensas en un periodo corto de tiempo, olas de calor, ciclones, o cambios de lugares donde antes no había tantos días de calor prolongado o de lluvias prolongadas. Por lo tanto, se registra, se usa un indicador
para analizar este cambio climático, y ese indicador es la temperatura media anual que se mide durante todo un año en las distintas estaciones, durante el día y la noche, en el polo y en el ecuador, y eso da esa forma de serrucho porque hay una variabilidad. Pero si trazamos la temperatura media global, que es la línea roja, podemos ver que hay un incremento de más de 1,1 grados centígrados a partir de la era preindustrial. Entonces, este es el efecto que ha causado el hombre, la influencia humana es real y comprobable como la podemos ver. Y ahí se define qué es un forzante radiativo. Es lo que se utiliza para cuantificar el cambio de equilibrio entre la radiación entrante a la atmósfera y la radiación saliente. Hay forzantes radiativos positivos que lo que producen es el calentamiento, el aumento de la temperatura de la superficie de la Tierra, y un forzante radiativo negativo es aquel que enfría la superficie de la Tierra. Hay forzantes, que, como ya mencionamos, que son naturales, como ser variaciones en la luminosidad solar que han ocurrido desde hace mucho tiempo. Algunos son de duración corta, como días y meses, y se debe a manchas solares que reducen las emisiones de radiación que vienen del Sol, y algunos duran decenas de años y producen mínimos donde la temperatura del planeta se enfría. Y eso se llaman mínimos, han sido estudiados por distintos científicos y reciben el nombre, la época esa, del nombre de la persona que los estudió, por ejemplo, el mínimo de Dalton. Pero hay otros eventos, como ser las erupciones volcánicas, que generan aerosoles que están formados por partículas de dióxido de azufre que reflejan la radiación solar, por lo tanto, es menos la radiación que llega a la superficie de la Tierra y por lo tanto la enfría. Y hay otros eventos que ocurren en miles de años como cambio en la órbita terrestre. Y estos son eventos naturales. Pero hay otros forzantes que son generados por el hombre, como vimos anteriormente, y estos se llaman gases de efecto invernadero, que han sido regulados en el protocolo de Kioto, y ellos son dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos, hexafluoruro de azufre, y en una enmienda posterior se agrega el trifluoruro de nitrógeno. Algunos de ellos ya existían y otros son generados por sobre todo, específicamente, por las actividades industriales, y los países han adoptado, han firmado ese protocolo de Kioto, porque si se sigue emitiendo a la misma tasa que se emitió hasta ahora, se esperan más de 5 grados de aumento de temperatura hasta fin de siglo, sumado al 1,1 grados centígrados que teníamos desde la era preindustrial. Eso es mucho, por lo tanto, los países realizan actividades como ser disminuir por distintas tecnologías las emisiones de esos gases de efecto invernadero, pero también tratan de secuestrarlos o de absorberlos por la forestación o usando tecnologías avanzadas como el secuestro, por ejemplo, de dióxido de carbono. Y así entonces se observó, se midió cómo estas concentraciones de gases de efecto invernadero han ido aumentando de una manera que no tiene relación, que no tiene comparación y que no ha ocurrido en miles de años. Y se midieron las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, y se ve que desde del año 1950 aproximadamente hasta la fecha, la concentración de dióxido de carbono ha aumentado desde aproximadamente 310 partes por millón a 417 partes por millón. Y si uno va más allá, atrás, digamos, antes de la era preindustrial, se puede ver que también las concentraciones de metano y de óxido nitroso han aumentado durante mucho tiempo, están estables y luego aumentan de una manera muy alarmante. Y esto se hace mediante estudios que se llaman paleoclimáticos, en los cuales se extraen cilindros de hielo de la atmósfera y se estudian a distintas alturas, para lo cual y con lo cual se han realizado las gráficas que vemos a la derecha.
Por lo tanto, estos forzantes radiactivos, que en general son de vida larga, como el dióxido de carbono, hay otros forzantes radiactivos que son de vida corta. Algunos son también gases de efecto invernadero, como el metano y los fluorocarbonos. ¿Y cuál es la diferencia? Que el dióxido de carbono demora siglos después de emitido en volver a los sumideros, en esos ciclos que hemos hablado que son naturales. El metano demora días, demora años, y hay un sólido que es el carbono negro, que se emite directamente a la atmósfera en forma de partículas de distinto tamaño. Ese tamaño se determina, se cuantifica y se expresa como material particulado 10, 5 o 2,5. De cómo se obtiene ese carbono negro a través de combustión incompleta, de combustibles fósiles, biomasa. Es un indicador de calidad de aire. Se debe monitorear cuál es el problema del tamaño, que cuando estamos hablando de un tamaño de 2,5 micrones o micras, estamos hablando que pueden ingresar directamente a los alveolos. En cambio, 10 micrones y 5 micrones quedan en partes externas del tracto respiratorio. Esto produce graves problemas de salud, de asma, de alergias, problemas oculares, y además son la vía de transporte de virus y bacterias, lo cual ha estado muy discutido en esta pandemia, si el virus del SARS-CoV era transportado a través del aire o no. Los otros forzantes radiactivos de vida corta, tenemos dos, que ya lo vimos como con efecto invernadero, que sabemos que el metano se produce principalmente de la agricultura y la ganadería, pero también se produce por problemas municipales, de quema de basurales, de tratamiento, un tratamiento que no es el adecuado de los rellenos sanitarios, de las aguas residuales, pero también hay bastante responsabilidad individual porque hay un uso, un hábito de quemar los restos de poda. Todo esto aporta no solamente metano, sino también carbono negro. También los hidrofluorocarbonos, ahí está la responsabilidad de la industria porque hay fugas por el mal uso de refrigerantes, pero también individual porque está en los aires acondicionados de las casas y de los automóviles. Para hablar del ozono troposférico, estamos hablando también, digamos, hay un contaminante que afecta la calidad de aire. El ozono troposférico es un mal ozono, o sea, no es malo para la salud. No es como el ozono estratosférico, que es bueno porque hace de un paraguas para las radiaciones ultravioletas. El ozono de la troposfera es un gas reactivo que se produce por la luz del sol y forma el smog, un smog fotoquímico que trae problemas respiratorios y oculares. Y tiene precursores, que son los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. Y hemos hablado de todas las actividades, sobre todo de las industriales, que generan estos gases de efecto invernadero, pero hay que tener conciencia en las actividades, en todas las actividades humanas, porque para todas nuestras actividades necesitamos energía para realizar las mismas, y estas energías provienen de una matriz energética basada en los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles a la vez se han formado durante años en que la Tierra ha atrapado la energía del Sol y la ha guardado en el seno de la Tierra como carbono, como petróleo, como gas. Entonces, nosotros para realizar nuestras actividades quemamos, se realiza la combustión y se generan estos gases de efecto invernadero. Y hay estas emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, ya sea de manera directa o indirecta, dan como sumatoria lo que se conoce como la huella de carbono, que hoy es un término que está más utilizado. Esta huella de carbono, que es en realidad la huella que vamos dejando a lo largo de los años,
en la Tierra y que afecta a las próximas generaciones, se mide en toneladas de dióxido de carbono equivalente, o sea que reúne las emisiones de los otros gases que se refieren al dióxido de carbono. Tiene mucho que ver con, por supuesto, con todas las actividades industriales, pero voy a apelar aquí a las actividades personales. Un argentino promedio tiene una huella de carbono de un poco más de 5,5 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Pero eso se puede modificar de acuerdo a los hábitos de consumo que tiene. O sea, por ejemplo, en la movilidad, cómo nos movemos en bicicleta, en el transporte público, en un vehículo, si en el vehículo vamos solos o acompañados, si usa gasoil, si usa nafta, también si el auto está en condiciones, si ha ido al taller, si las gomas están infladas, todo impacta diferente en la producción y en la emisión de esos gases de efecto invernadero y de la huella de carbono. Con respecto a la energía eléctrica, tiene que ver si vamos actualizando los dispositivos con aparatos eléctricos que tengan mayor eficiencia, si cambiamos los focos por LED, por nuevas tecnologías que hacen que se emita menos gases de efecto invernadero. Pero, sobre todo, hay que tener en cuenta el poco hábito que tenemos de tratar nuestros residuos, la poca capacidad que tenemos de separarlos, de reciclarlos, de compostarlos. Todo eso hace a que se disminuya la huella de carbono, porque a la velocidad de emisión de los gases de efecto invernadero, ya vimos lo que era el cambio climático observado. El problema es el cambio climático proyectado que es estudiado y que nos muestran cuáles van a ser los efectos, el panel intergubernamental de cambio climático, donde tenemos grandes problemas para la humanidad a medida que va cada vez aumentando más esa temperatura global y en la medida que no hacemos nada para reducir esa huella y las emisiones de gas de efecto invernadero, donde todo el planeta corre riesgo. Disculpame la interrupción. ¿Se escucha? Sí. Sí. Solamente era para avisarte que te quedan 4 minutos para no ir robándole también el tiempo a los demás. No, ya estoy. Muchas gracias. Veamos a qué nos enfrentamos. Nos enfrentamos a que si no hacemos nada, podemos llegar a fin de siglo a 5 grados centígrados más al 1,1 grados centígrados que ya habíamos acumulado. En ese punto tenemos subas de nivel del mar de hasta 1 metro, tenemos migraciones climáticas, poblaciones enteras que tienen que salir de sus lugares, acidificación de los mares, menos pesca, o sea, todos esos son los problemas a los que estamos enfrentando a las futuras generaciones. O sea, es un llamado de atención a los hábitos de consumo, cómo podemos cambiar nuestra vida y hacer algo para reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Muchas gracias. Bueno, ahora te sobraron 2 minutos, María Eugenia. Bueno, perdóname. Pero bueno, no, por eso, si querés terminar de usarlos, obviamente estás en tu... Bueno, yo quería un poco ver esta gráfica que es muy tremenda porque podemos ver para 1 grado centígrado, que ya es lo que ha ocurrido, tenemos los grandes problemas, que eso existe en la Argentina, el gran problema de acceso al agua. Ya con 0,5 grados centígrados, aunque parezca poco, por ejemplo, de 1 a 1,5 grados centígrados o a 2, no es un valor despreciable porque ya tenemos especies que se extinguen, tasas de mortalidad por olas de calor, inundaciones y sequías. Ya cuando llegamos a 3 grados centígrados, recordemos que estamos aumentando 1 grado y ya hay una pérdida masiva de bosques tropicales. Y en el sentido de no solamente el acceso al agua, sino el acceso al alimento.
o sea, la acidificación de los mares, la pérdida de los bosques y las enfermedades, como comentó Martín, eso es uno de los grandes problemas, el alimento, las enfermedades y el acceso al agua. Esos son uno de los mayores problemas que van a acarrear estos efectos que van a ser graves si no cambiamos y reducimos las emisiones de efecto invernadero, lo cual ha sido tratado, digamos, y para lo cual se llegó, que ahora va a ser 5 años del Acuerdo de París, y también de la Agenda 2030 que han puesto todos estos temas para que toda la población, todo el mundo haga su aporte como un granito de arena hacia el calentamiento global y hacia el cambio climático. Bueno, ahora ya te entrego. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, María Eugenia. Y la verdad pienso lo mismo, al igual que en la presentación anterior de Martín y en la tuya, me parece, yo soy abogado y estoy siempre constantemente rodeado del tema legal, normas y demás, y a mí siempre me fascina mucho más poder escuchar la cuestión desde el aspecto científico, ¿no? Que da pruebas verdaderas, fehacientes de las problemáticas que hay hoy en día. Y bueno, vos nos comentabas esto, del cuidado que hay que tener y de los cambios en nuestros hábitos de consumo, de producción y demás, que tenemos que efectivamente cambiarlos para no alcanzar esta suba de la temperatura y poder reducir el desastre que estamos haciendo en el planeta Tierra. Bueno, ahora voy a dar paso al tercer módulo. El tercer módulo lo va a desarrollar Mauricio García Villanueva, quien va a hablar sobre desarrollo sostenible y ODS. Él es activista ambiental y consultor en gestión de residuos y sustentabilidad, asesora a empresas, gobiernos locales e institucionales que quieran generar empleo inclusivo mientras reducen la contaminación del aire, el agua y el suelo. A su vez, Mauricio fue elegido para representar a Argentina en el Foro Económico Mundial en el presente año y galardonado en el año 2018 por la legislatura de Tucumán con el premio San Francisco Asís. Cofundó y lideró la comunidad B Noroeste Argentina de Sistema B, Global Shapers y JCI Tucumán, y fue formado como líder climático por el premio Nobel y vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore. Mauricio, la palabra es tuya. Tenés bloqueado la cámara y el micrófono. Se ve una pantalla, no sé si es la pantalla de María Eugenia o la tuya, Mauricio. Perdón, tenía apagado. Sí, ahí está. Bueno, ahora está sin pantalla, te aviso. Sí, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Los próximos 20 minutos, por ahí mi objetivo va a ser traer una voz desde el activismo y sobre todo brindarle herramientas concretas, aplicaciones, páginas que podrían utilizar ustedes para, digamos, potenciar el trabajo que vienen desarrollando. En ese sentido, les pido que quienes deseen y puedan ir activando las cámaras, también lo puedan hacer, como para que haya una interacción, y por el chat puedan por ahí poner de qué sector provienen, si se identifican como empresarios, como emprendedores, más si se identifican desde el sector público, más desde el ámbito académico. Me gustaría conocer un poco a las personas que están participando para enfocar también desde ahí. Así que les pido que por el chat lo puedan poner en pequeña palabra, universidad, y nos leemos. Bueno, imagino, más allá de lo que vamos a ir poniendo, que acá hay personas que están desde emprendimientos, personas que están más del ámbito universitario, desde las ONGs, por ahí en algunos gobiernos municipales. Estas herramientas son algunas con las que me fui topando en los últimos años y quería compartirlas con ustedes. Así que ahora sí, sin más,
le voy a ir tirando algunas herramientas. Hay una aplicación, o en realidad una herramienta de medición muy interesante a nivel mundial, que se llama la evaluación de impacto B. Esta medición lo que nos permite es, de muchas de estas cosas, de estas ideas, de esta realidad que entendemos que hay que modificar, poder ver qué pueden hacer las empresas, entendiendo que las empresas son el segundo organismo, digamos, más masivo en todo el mundo. Después de lo que son las familias, las empresas, el tipo más masivo de organización en el planeta, y esta evaluación de impacto B lo que permite es ponerle un puntaje a las distintas actividades. Básicamente lo que les pide es que se creen un usuario, les pide y les pregunta, digamos, en qué espacio o industria están trabajando, y las preguntas van también en función de la industria, y le va dando un puntaje. Por ejemplo, le muestra que una empresa de Tucumán, que vende material eléctrico, usó la herramienta solamente para ver su impacto ambiental. Si bien sabemos que el desarrollo sostenible es mucho más amplio que lo netamente ambiental, esta evaluación de impacto mide en 5 áreas, que es cómo la empresa está trabajando con los trabajadores, la comunidad, los clientes, el medio ambiente y la gobernanza, es decir, cómo toma las decisiones. Entonces, en cada una de estas áreas, cuando uno ingresa, le va haciendo preguntas, y esas preguntas van a tener un puntaje según, digamos, el grado de compromiso o profundización que logró tener la empresa con esa temática. Entonces, una gran herramienta para aquellas empresas que quieran pasar de la idea, del deseo, a una acción súper concreta, y realmente se le va a, creo yo, explotar la cabeza o abrir el gran paraguas de oportunidades de lo que pueden hacer las empresas. Y eventualmente, si se reúne 80 puntos después de toda esta evaluación, la empresa puede tener la certificación de empresa B para quienes la conocen. Después también quería compartirles a nivel nacional, quien en principio tenía la coordinación desde el gobierno anterior hasta de lo que es la Agenda 2030, es el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. En esta plataforma hay mucha información, hay distintos informes que uno puede tomar datos para cuando hace las presentaciones, infografías, videos. Es una gran herramienta, y bueno, con información en principio verificada y provista por el gobierno nacional. Este consejo es quien tenía y tiene la responsabilidad de presentar los reportes frente a Naciones Unidas año a año, y bueno, algunos son también con otro grado de periodicidad. También quería compartirles que hay esto de la empresa B que recién les decía. En Tucumán no hay ninguna todavía certificada, pero GEMSA es una empresa que por ahí algunos conoceremos, una empresa que vende autos, y está desde hace un tiempo en proceso de empezar a reciclar sus residuos, ver sus buenas prácticas, entendiendo que no todas las empresas van a tener un modelo de negocio que sea netamente, digamos, sostenible. Entendemos esto como que, por ejemplo, ellos vendan autos eléctricos, pero sí, mientras tanto, ellos pueden ir mejorando sus prácticas, cómo tratan a sus empleados, cómo son sus procesos, y en ese sentido, también ver cómo ellos pueden hacer realidad algunos de nuestros deseos. Yo compartía, por ejemplo, con ellos cuándo es que iba a haber auto eléctrico en Tucumán, y me dice, mirá, para que haya auto eléctrico en Tucumán tiene que haber también un progreso de la matriz energética que lo pueda soportar, sino realmente los costos de mantenimiento, de utilización, es algo que está fuera de mercado. Entonces, ese diálogo con las empresas puede después dar, digamos, avance a distintas políticas. A nivel mundial, a nivel foro económico, hay algo que se está haciendo, que es, recién mencionaban, tenemos que ir más allá del PBI, tenemos que ir más allá del concepto de rentabilidad y ganancia, y el Foro Económico, en conjunto con 100 empresas de las multinacionales más grandes del mundo, está desarrollando una nueva agenda, una nueva forma de medir sus avances, que tiene cuatro temáticas con las cuales colabora, que entre esas temáticas, bueno, esto está en inglés, después quienes puedan tener acceso a inglés, les recomiendo mucho que lo lean. Tiene que ver con cómo las empresas contribuyen al acceso al agua, con el tema de cambio climático, con lo que tiene que ver con las herramientas humanas y las habilidades que van a necesitar las personas para adaptarse a los nuevos empleos también. Entonces, bueno, hay una gran y una muy buena información de punta sobre qué están haciendo y cómo esto, bueno, está también de algún modo enmarcado en los impactos en el planeta, en la prosperidad, en las personas y en la gobernanza que tienen las empresas.
Hay una herramienta también muy buena, recién la doctora Mansur nos mencionaba sobre la calidad del aire. Hay una plataforma, iQuality, pueden buscarla, IQ Air, y esa plataforma va mostrando cómo es la calidad del aire en las distintas regiones del mundo. Está, digamos, actualizada, con también una progresión histórica, así que esto pueden utilizarlo para cuando deban hacer alguna presentación. También comentarles que esto del cambio climático, el desarrollo sostenible, es algo que no es para nada una moda, es algo que ya totalmente está en agenda y los inversores lo están viendo. Hace pocos días Tesla va a ingresar, pero no hace pocos días en realidad, en diciembre va a ingresar a un, digamos, indicador financiero, llamémosle, Tesla, que es una empresa básicamente que genera sus ingresos a partir de la venta de autos, también de paneles solares, de celdas, bueno, mucha infraestructura en lo que es cambio climático. Lo curioso de Tesla es que va a ser la empresa más grande en toda la historia en entrar a este indicador. Antes es como que empezaban empresas más chicas y de ahí iban creciendo. Bueno, Tesla tuvo un crecimiento tan acelerado que el año pasado no entraba en el registro de S&P 500 y ahora está Elon Musk, por ejemplo, entre las 5 personas más ricas del mundo. Entonces, es algo que claramente está acelerándose. Hay una aplicación también que es de la NASA, que se llama Global Climate Change, que muestra indicadores de la temperatura del aire, el carbono, digamos, la concentración de dióxido de carbono que hay, de monóxido de carbono, el tema de cómo está subiendo el tiempo real también y una progresión al futuro del nivel del mar, lo que es el vapor de agua, bueno, distintas herramientas que en tiempo real, de hecho iba mostrando los satélites que en este mismo instante están recorriendo y generando estas mediciones. Uno de estos satélites, bueno, fue lanzado también por Argentina hace un tiempo atrás, el SAOCOM, quizás han estado escuchando, y bueno, también una linda aplicación para ver en tiempo real las mediciones y los avances. Algo mucho menos quizá trascendental, pero también muy accesible al día a día, hay una herramienta, una empresa en realidad que se llama Ecosia, que también está certificada como empresa B, que de algún modo viene a reemplazar a Google Chrome o ser una extensión de Google Chrome o de distintos buscadores que tenemos. Bueno, esta empresa, si nosotros empezamos a usar este buscador, con las ganancias de la empresa planta árboles. Ahí está mencionando la cantidad de árboles que ellos han plantado hasta la fecha. 113 millones de árboles han plantado en zonas de Amazonia y distintas regiones del mundo. Esto es un ejemplo de cómo las empresas pueden, a través del modelo de negocio de impacto y de triple impacto, brindarle al consumidor, decía a mí, una herramienta para hacer mi búsqueda, pero que esa ganancia y esa rentabilidad vaya a un propósito con el que yo comparto. Esto simplemente lo buscan y se puede generar un buscador. Ahí también arriba vemos cuántos árboles me corresponden a mí. Según Ecosia, yo he contribuido con la plantación de 60 árboles desde que lo uso, ¿no? Estas, bueno, son algunas de las herramientas que quería compartirles. Y también quiero continuar avanzando porque recién yo les mostré la evaluación de impacto B que está desarrollada por una organización que se llama Sistema B, con la cual, bueno, yo lo promuevo a nivel regional. Y esta misma organización, Sistema B, hizo un acuerdo con Pacto Global, que es una red mundial de empresas, para darle una herramienta en la cual ellos podían medirse, y ahí crearon lo que es la SDG Action Manager, que es esta que está aquí. Esta plataforma lo que hace es, de cada ODS, te va haciendo preguntas, y lo mismo, según la respuesta que vos tuviste, te da un puntaje. Esta evaluación está sincronizada con la que le mostré anteriormente de las empresas B, y realmente es muy, muy, muy clarificante, es algo realmente que asombra, porque también nos puede mostrar en tiempo real una comparación de todos los datos que se han llenado de las otras empresas. El mismo sector al que yo pertenezco, por ejemplo, que sea fabricación de manufactura, bueno, ¿cuántos puntos tuvo en promedio ese sector?
O según el mismo tamaño de mi empresa, bueno, che, mi empresa no es lo mismo de más de 100 empleados que tener 10 empleados, bueno, según el tamaño de mi empresa, ver dentro del mismo segmento cuántos puntajes han juntado cada una, y esto nos sirve para ir viendo. También tenemos la posibilidad de generar datos a nivel país. Che, en mi país, ¿cómo están las empresas con este indicador? Para conocer sobre el desarrollo sostenible y sobre los objetivos en sí, si hay algunos aquí que todavía no lo conocen, les recomiendo que entren a la página del Programa de Naciones Unidas, que es como una de las oficinas de la ONU, y apretando en este dibujito, llamémosle, vamos a encontrar información, digamos, resumida, con algunas métricas sobre ese objetivo, y si apretamos aquí en ver metas, podemos ver específicamente todas las cosas con las que capaz que queremos comprometernos. Ahí, en ese sentido, yo a veces le charlo con chicos, con jóvenes, con empresas, y le digo, mirá las metas, y fíjate cuál te hace más sentido a vos, fíjate con cuál, con que hagas un avance con una, ya sentite, digamos, date por hecho. Hay 169 metas, si mal no recuerdo. Mauricio, discúlpame que te interrumpa. Sí. No, se quedó la pantalla trabada en la última página, que era la de COSIA. Perdón. Qué bajón. Bueno, muestro de vuelta un segundito. ¿Se vio la parte que decías del sistema de impacto global de crear la plataforma? Desde ahí que no se vio. Perfecto. Dame un segundito. Sí, muchas veces tenés que dejar de compartir y volver a empezar a compartir. Quizás. Esta es la que mostré recién. Perdón. Ahora sí. Bueno, brevemente, de nuevo, esta herramienta, cuando ustedes entran a hacerla, ahora sí se está viendo, ¿verdad? Bueno, cuando entran a esta herramienta, van a poder ver, vamos de vuelta a ver el panel de control, que acá hay una herramienta creada entre Pacto Global y Naciones Unidas. Entran aquí, es Dejection Manager, y le muestra la contribución por cada ODS. Hay un promedio de 30 preguntas, entre 15 y 30 preguntas por cada ODS. Entonces ahí yo puedo decir, che, si mi empresa quiere contribuir al ODS 12, bueno, puedo empezar a responder todas estas, y también me va a dar, como les decía, datos e indicadores sobre mi sector, sobre el rango y sobre mi país, si hay los datos suficientes provistos por un agregado, digamos, de todas las empresas que han llenado esta evaluación. Realmente es algo muy, muy increíble, y les doy un ejemplo. Si uno va sobre los ODS, lo primero que puede preguntarte es, che, ¿la empresa ha revisado cuáles son las metas de los objetivos? Además de revisarlo, hizo un análisis sobre cuál es la que mejor o más se relaciona. Además de hacer ese análisis de ver cuál es la que más se relaciona, pudo identificar cuáles son los aspectos más positivos o negativos de su actividad respecto a esta meta. De algún modo ha alineado sus objetivos empresariales a este objetivo. Tiene un compromiso formal, algo firmado, algo publicado, donde también vaya midiendo el progreso. O alguna de otras cosas. Esa es solamente, por ejemplo, una pregunta. Entonces, si yo tildo la primera, voy a tener un puntaje, y si yo voy tildando todas, voy a tener un puntaje mayor, ¿no? Esto sirve de algún modo para muchas empresas que tienen una buena intención de contribuir con los ODS, pero no tienen muy mucha idea de qué sería, ir viendo y ir clarificando eso. Realmente es tecnología de punta y se las recomiendo. Como les decía, después, la herramienta de Pacto de Naciones, del Programa de Naciones Unidas, perdón, ustedes pueden ingresar a estos dibujitos. Por ejemplo, aprieto el dibujito número 12, y ahí me tira un dato a grandes rasgos de ese objetivo. Y si aprieto en este punto que dice ver metas, me da más desagregado y más específicamente con cuál. Entonces, por ejemplo, dice acá, ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y producción más responsables. Bueno, entonces ahí podemos ver, si yo, por ejemplo, tengo un instituto que fomento la ciencia y la tecnología, o yo soy el CONICET, por ejemplo, bueno, seguramente estoy contribuyendo a este ODS, y será la bandera que tome dentro de todos los otros decenas de indicadores que hay, que son cerca de 170, ¿no? Después, también le quiero mostrar que por ahí podemos tener la sensación de que el gobierno no está dándole bola a esto, o no lo conoce. Bueno, en el caso de Tucumán hay una plataforma que se llama LED, que de algún modo ve cuáles van a ser los lineamientos estratégicos de Tucumán. Esto está desarrollado específicamente por la Oficina de Planificación, de Planeamiento Estratégico,
y ahí podemos ver cómo, por ejemplo, según cada ODS, pongo por ejemplo ODS 1, veo en el indicador número 1 de erradicación de la pobreza, cómo las ONG que están registradas en Tucumán y que han sumado, digamos, su aporte, están ahí sumados, o qué está haciendo, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, y ahí figuran todos los programas que tienen vigencia de los distintos ministerios. Realmente es un punto de información muy, muy interesante para después también hacer eventos y convocar a los actores. Esto también te filtra por qué está haciendo el Poder Ejecutivo, el Legislativo, las universidades o, digamos, cada uno de los otros actores en sí. Muy, muy buena herramienta para ver quiénes son las otras personas que están trabajando. Aquí vemos, por ejemplo, que el gobierno de Tucumán tiene desde el Poder Legislativo, en principio, 1.500 acciones relacionadas a los ODS, y ahí muestra como las cantidades en porcentaje. Y también, bueno, te menciona cuáles son los organismos específicamente que están trabajando por esos ODS. Realmente muy buena página y espero que podamos cada vez usarla más. Después, bueno, quería comentar también, el año 2016 hicimos una encuesta sobre qué tanto la gente conocía los ODS y cuál le parecía más importante. Y esa, bueno, fue desarrollada por JCI Tucumán, una organización que estuvimos trabajando también ahí con Rocío, que la vi. Y nos colaboraron también desde Pacto para difundirla. La encuesta nos dio cerca de 300 respuestas, que la mayoría de los que la respondieron tenían entre 20 y 35 años. Esto nos da cuenta de que si queremos saber quiénes son los que hoy saben de desarrollo sostenible, probablemente estemos hablando con gente más joven, de menos de 35 años. También nos mostró que las mujeres las personas de sexo femenino, estaban más informadas sobre estas temáticas, y algo claro, cuando uno va a eventos de sustentabilidad ve una mayor proporción de mujeres también, y sobre de dónde fueron estas respuestas, vemos que la mayoría era de capital. Vemos también ahí cómo por ahí la información está centralizada en las capitales y cuesta un poco que se distribuya hacia las comunas. Otro dato que nos da esto es que la mayoría respondieron fueron estudiantes, y eso, bueno, está bueno porque vemos que la universidad o personas que están en este mismo sector etario están viendo información sobre esto. Le preguntamos distintas cuestiones, pero bueno, también quería mencionarles que una de las cosas que nos llamó la atención es que el ODS con el que más las personas querían trabajar o le parecía más importante era la educación de calidad. Y bueno, eso nos da cuenta de que por ahí hay una sensación, una correlación entre que por ahí lo que hacemos mal tiene que ver con que no sabemos, no estamos educados. Yo ahí haría un paréntesis. Creo que muchos de los problemas actuales tienen más que ver con la gestión, con problemas de gestión, con problemas de coordinación, que con saber o no lo que estamos haciendo. Entonces, ahí los invito a que cuando digamos, bueno, esto es un tema de educación, nos cuestionemos nosotros mismos si estamos teniendo las herramientas, y bueno, por eso también esta charla tenía que ver con mostrarle algunas herramientas que les puedan servir. Información que nos respondieron es que los ODS para ellos deben de difundirse desde las redes sociales y desde las escuelas, que vemos qué es lo que está pasando, y en un segundo plano, después, digamos, desde los medios masivos y desde los espacios, de algún modo, públicos, ¿no?, desde el gobierno. Esos son algunos de los datos. Después puedo mostrarle quizá más información, pero me parece importante. Entendamos que esto no es un estudio científico como tal, desde el punto de vista de que hemos hecho una difusión masiva y algunos respondieron, entonces las respuestas no necesariamente son representativas porque no hemos digamos, hecho llegar esta encuesta a distintos sectores, ¿no? Pero bueno, nos sirve por lo menos como para tener un panorama de información y de actualidad. ¿Me puede decir cuántos minutos me quedan, por favor? Sí, 1 minuto, Mauricio. Bueno, otras herramientas muy interesantes tiene que ver con esto. Strategic Intelligence es la posta, es lo mejor que pueden tener. Esta página está curada por el Foro Económico Mundial y está desarrollada entre distintas universidades del mundo y institutos de investigación. Simplemente cuando entro a Strategic Intelligence puedo apretar aquí en objetivos de desarrollo sostenible, en industrias, en economías o en temas globales. Bueno, ahí puedo seguir informándome. Si aprieto en objetivo de desarrollo sostenible, puedo ver y apretar, por ejemplo, en trabajo decente. Y cuando aprieto en trabajo decente me dice, bueno, para que vos entiendas el objetivo de desarrollo sostenible número 8, tenés que entender que hay 8 temáticas que se relacionan. La transición justa, los mecanismos de inclusión laboral, la creación de empleo, la tecnología disruptiva y del mercado laboral, la conciliación de la vida
familiar y laboral, el crecimiento inclusivo, la productividad y la competitividad y la economía planeada. Bueno, y ahí, cuando yo entro a cada uno de estos objetivos, también me da más información. Yo esto lamento no tener tiempo de seguir profundizando. Yo le quería mostrar que el desarrollo sostenible para el Foro Económico, para ser comprendido, tiene que tener estos 7 indicadores, y bueno, después le puedo contar un poquito más, le dejo mi contacto, pero realmente tecnología de punta, información de calidad curada entre distintos organismos, y que de una forma bien visual también me dice, bueno, che, la movilización para lograr repercusiones se relaciona con estos otros 9 objetivos. Entonces yo puedo ahí surfear y apretar y poner, por ejemplo, inclusión LGBT, entonces me trae de vuelta a inclusión LGBT y ahí me hace el mapa de vuelta. Entonces puedo estar horas y días surfeando y entendiendo la interrelación entre las problemáticas, que es algo muy, muy importante y deja de estar estancado en una sola temática. Realmente se las recomiendo, y bueno, para los que, en el caso mío y hay algunos miembros del foro, tenemos un acceso un poco más VIP, digamos. Tenemos también acá una sección donde nos dice todos los que han ido al Foro Económico Mundial, bueno, todas las personas están aquí para que los podamos contactar. Imagínense, cerca de 40.000 personas en esta base de datos alineada a cada objetivo. También menciona cuáles son las iniciativas que se están dando en el mundo, o sea, proyectos, eventos que se están dando en el mundo relacionados con esa temática, datos, instituciones específicas, y bueno, también videos informativos sobre cada uno de esos temas. La verdad, se los recomiendo. También hay, bueno, una sección de publicaciones. Esto toma de todos los diarios del mundo, según inteligencia artificial, digamos, cuáles se relacionan con esa temática. Sin más, lamento no poder avanzar más, pero bueno, también les dejo el pendiente que investiguen sobre Climate Reality Project, que es una iniciativa de Al Gore, y que tiene una presentación sobre cambio climático súper accesible para todos, y ahí muestra todo basado en gráficas, y que es, bueno, el intento de algún modo de sumar la ciencia con el activismo o la fuerza de las presentaciones. Así que bueno, se las dejo después, muy muy buena. No quiero quitar más tiempo. Muchas gracias por la invitación, y bueno, agradezco también la invitación por sumar a la juventud, o un poco más joven que los otros disertantes, a este espacio. Así que saludo también a Lorena, Lucía, son todas personas increíbles, y gracias también a la red por generar este espacio. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio, nuevamente. Perdón, estamos como todos, que el tiempo nos apremia y te tuve que cortar. Sé que tenías muchísimas más herramientas para aportarnos, pero la verdad que me pareció muy, muy buenas. Y la última de Al Gore que vos mencionás, creo que la estuve viendo antes, así que igual si la podés mandar después para que en el mail de difusión le llegue a todos los inscriptos, mejor. Bueno, ahora vamos a dar paso al cuarto módulo. El cuarto módulo va a tratar sobre economía circular. La disertante es Lorena Quiribella Méndez, que es bioquímica y fundadora y presidente de consultora Geolic y diplomada en responsabilidad social y sustentabilidad por la Universidad de Tucumán. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias al espacio que nos están proporcionando para poder interactuar con todos. La verdad que es un placer estar acá y disertar con los genios con los que me ha tocado estar formando parte de este panel, así que les mando un saludo muy grande y gracias a todos. Bueno, como decíamos, voy a compartir mi presentación. ¿Se ve? Ahora sí, Lorena. Bien, perfecto. Bueno, un poco, bueno, a mí me toca hablar de lo que es la economía circular, pero en realidad quería un poco entrelazar lo que habían estado presentando los disertantes anteriores con esto. Si bien hemos estado viendo cómo ha estado evolucionando el mundo debido a toda la acción antrópica, me ha gustado el concepto de antropoceno, que en realidad somos como los responsables de todos los cambios que se vienen dando. Va a haber que hacer un cambio de paradigma bastante profundo y rápido, de manera que podamos ver que haya realmente esos cambios que queremos ver a nivel tanto ambiental como social.
la situación actual, la verdad que no es nada alentadora. Sabemos que estamos en una época en la que el consumismo es muy grande. El desarrollo económico, si bien ha ido de la mano del desarrollo tecnológico, porque convengamos que hoy en día tenemos acceso a muchísimas otras herramientas y tecnologías que antiguamente ni se pensaban, siquiera más. De hecho, el hecho de que estemos hoy acá en este tipo de foro, de reunión con tantas personas al mismo tiempo a nivel online, hace unos años atrás era totalmente impensado. Más creo que el año pasado era impensado. Nadie se le ocurrió organizar algo online, porque la tendencia era todo a nivel presencial. Entonces, todos estos cambios que se han venido dando de desarrollo económico y tecnológico ha hecho de que a su vez también haya un mayor consumo de recursos, porque para que podamos satisfacer todas esas necesidades, el mundo ha tenido que empezar a hacer mano en forma más desmedida de todos los recursos que tenía disponibles. Por supuesto que esto ha llevado a que la cantidad de residuos que se han ido generando en los últimos tiempos ha aumentado muchísimo. Estamos en un nivel de 10.000 millones de toneladas de residuos por año, más o menos lo que se está generando, y esto a su vez va de la mano de lo que se llama la obsolescencia programada, en donde tenemos muchísimas de las cosas que usamos hoy en día, tanto a nivel tecnológico como no, tienen ya como una fecha de caducidad programada, que en cierta manera es intencional para que uno se vea en la obligación de tener que renovar ese tipo de objetos, por ejemplo, principalmente los celulares, las computadoras. Con el avance tecnológico, en poco tiempo quedan bastante obsoletos, no sirven, se tildan, entonces uno se ve en la obligación de tener que cambiar. Todo esto hace que el recurso que se está usando, los recursos en general, se los está usando de manera tan ineficiente que en las últimas décadas hemos visto que el aumento del uso de recursos ha tenido un incremento de 8 veces lo que era hace unas décadas atrás, y el aumento de las emisiones ha ido de la mano, obviamente, aumentando 13 veces las emisiones de gases de efecto invernadero. Por supuesto que todo esto, hemos escuchado también hablar varias veces de que estamos como comiéndonos o consumiéndonos al planeta en forma muy acelerada, mucho más acelerado de lo que en realidad el planeta puede responder. Y hoy en día estamos usando 1,7 planetas para obtener nuestros recursos, y al paso que vamos en el 2050 vamos a necesitar casi 2,7 planetas. Y tengamos presente que tenemos un solo planeta. O sea que eso también es una alarma bastante importante, en donde nos estamos viendo que hay que hacer un cambio profundo y rápido. Entonces lo que se está tratando y lo que se está atendiendo con todas estas cosas es que en realidad los países sean más eficientes en el uso de sus recursos, pero que esté desacoplado con el uso de los recursos naturales. ¿Esto qué quiere decir? Que no dependan tanto del recurso natural para producir algo, sino que más bien se entre en el ciclo de reutilizar, reingeniería, rediseño, reuso, que ya ahora lo voy a explicar un poco más adelante, de manera tal de que el uso del recurso ya sea solamente en casos que sea muy necesario o extremo, y no tengamos que seguir agotando los mismos. En los últimos 250 años, entonces, por todo esto que estamos viendo, el desarrollo del modelo económico siempre ha sido lineal, que se basaba precisamente en extraer, hacer y desechar, y generando estas grandes cantidades de residuos que se están tornando bastante difíciles de controlar y de manejar. Por supuesto que ha tenido muchas consecuencias todo esto, y una de las grandes consecuencias es el tema del cambio climático, que es lo que han venido explicando los chicos, y especialmente, bueno, Eugenia en su exposición anterior. Entonces, vemos con esto que el paradigma del modelo económico lineal es totalmente insostenible a largo plazo. Es necesario revertir eso. Entonces, ese cambio de paradigma, al que nosotros nos vemos obligados hoy a plantearnos, y que nos impulsa a tomar medidas urgentes, se estaría basando más que nada en lo que sería la economía circular. O sea, ese parece ser que va a ser en realidad el camino. ¿Y por qué la economía circular? ¿A qué nos referimos con economía circular? Economía circular sabemos que es un concepto económico que está interrelacionado con la sustentabilidad. Pero para poder entenderlo, lo mejor a veces, o sea, lo más óptimo es fijarse en lo que es la naturaleza, el círculo de la naturaleza. En la naturaleza no existen residuos ni vertederos. Si nos damos cuenta,
todo se transforma, nada se pierde, algunos elementos entran en alguna cadena de descomposición, por ejemplo la del nitrógeno, la del fósforo, y estos elementos a su vez van sirviendo de precursores para otros elementos, y la naturaleza todo lo usa. La naturaleza no tiene tachos de basura, no tira nada. Estos elementos todos cumplen una función muy importante en esa cadena continua y son reutilizados. Entonces lo que se propone es que nosotros imitemos ese circuito de lo que sería la economía circular que imite a la naturaleza, y para que podamos tener ese modelo cíclico en donde todos los recursos sean aprovechados al máximo. Mucha gente confunde el reciclaje, el concepto de reciclaje con el concepto de economía circular. Y en realidad la economía circular va mucho más allá del concepto de reciclaje. Si bien el reciclaje es una parte muy importante, ya está como muy hasta interiorizada en la vida de cada uno de los ciudadanos, en el planeta ha sido como muy difundido y ha habido mucha aceptación, hay muchos grupos que se dedican en forma bastante constante a ver el tema de fomentar el reciclaje de todos los residuos. Sabemos también que mucha gente lo hace en algunos casos por ahorro y otros lo hacen también por un cuidado al medio ambiente. Pero el tema del reciclaje ya es algo que hoy en día está instaurado. Hay distintos, por ejemplo acá en Tucumán sabemos que hay distintas campañas de recepción de residuos que entran en ese circuito de reciclaje, como los ecocanjes, y hay distintos lugares donde hoy están específicamente dedicados a este tipo de acciones. Pero ¿qué pasa? El reciclar, en realidad, si bien es un proceso, es uno de los procesos más importantes de lo que es la economía circular, es solo la punta del iceberg. Si nosotros empezamos a ver por debajo de la superficie de ese iceberg, hay una serie de procesos que también son muy importantes para que se lleve a cabo esta economía circular, y que a su vez empieza a generar otro tipo de movimientos. Por ejemplo, se empieza a generar empleos, se van empleos de calidad, se empieza también a generar situaciones de intercambio. Entonces lo importante de todo esto es que lo que se tiene que empezar a hacer hoy en día es repensar las cosas, reutilizarlas, rediseñarlas, tiene que haber todo un proceso de reingeniería, y todo esto va a dar lugar a nuevos modelos de negocio. Actualmente, no sé, bueno, les paso un dato que lo he leído, lo he visto en un foro la vez pasada, me ha choqueado la verdad, que dicen que el tema del reciclaje está muy en crisis actualmente si nos quedamos solo con lo que es el tema del reciclaje. ¿Por qué? Porque hay países como China que ya no está queriendo recibir los residuos del resto del mundo, entonces eso también nos está empujando y nos está impulsando a que vamos a tener que empezar a buscar otro tipo de alternativas y de opciones. Y a eso es a lo que apunta el tema de la economía circular. Cambios se están viendo, ya hay cambios, y el mundo ya está pensando en esa economía circular. De hecho, bueno, Mauricio también ha mostrado ejemplos de empresas que hoy en día acá en Tucumán están ya en ese camino. En el mundo en general ya las empresas es como que no importa ya la dimensión incluso de la empresa, que eso está bueno, porque antes este tipo de acciones estaban como destinadas a las empresas grandes, a las empresas que tenían visibilidad a nivel mundial o de exportación, y lo bueno de ver esto hoy en día es que hay empresas pequeñas, que recién a lo mejor son empresas pymes, muchas empresas son jóvenes, y lo mismo se embarcan en este camino y en esta nueva tendencia, porque es la solución y están viendo que por ahí es por donde va. Ya no es exclusivo de las empresas grandes. Porque además también se está entendiendo, y ha sido muy importante también todo lo que se ha venido, la movida grande que se ha venido haciendo a nivel mundial, que esto ya deja de ser un costo. Empezamos a ver que ya las empresas, si hacen este tipo de inversiones y se embarcan en este camino, es porque realmente lo están viendo con todos los beneficios que ello implica y con todas las ventajas que a su vez les trae, porque ya el ser sustentable hoy no es una moda, sino que es una necesidad. Y hoy en día las empresas que realmente quieran tener un diferencial, tanto en sus productos como en sus servicios, están viendo que el camino que tienen que seguir es este. La ONU incluye, a su vez, el concepto de economía circular en su objetivo en el ODS número 12, y por supuesto que desde el momento que lo incluye en su objetivo número 12, que es el de empezar a producir en forma responsable y a consumir en forma responsable,
esto a su vez se interrelaciona y genera sinergia con otros ODS que también están relacionados con esto, que sería el del trabajo decente, el del crecimiento económico, el del fin de la pobreza, el del hambre cero, y en los que promuevan, por supuesto, la protección de la biodiversidad en los océanos y en la tierra. Entonces, la conclusión, además, o sea, algo importante y una pata importante de toda esta economía circular es el tema de la innovación, de la investigación, del desarrollo. Aplicar ciertos principios a la hora de diseñar los productos, eso tiene que ser ya fundamental, donde desde el momento que lo diseñamos y lo fabricamos empezamos a tener en cuenta toda su vida útil. La fabricación, el transporte, la distribución, la utilización y su fin de vida. Y su fin de vida es el punto por ahí hasta más importante de todo este bucle, todo este flujo de energía. ¿Por qué? Porque es en donde tenemos que empezar a aplicar el concepto que veníamos hablando recién de la multi-ere, el de repensar, el de rediseñar, y decir, bueno, este objeto, cuando llegue a su vida útil, cuando se termine su vida útil, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar sus partes? ¿Lo voy a desmembrar? ¿No lo voy a desmembrar? ¿Lo puedo reutilizar para otra cosa o no? Entonces ahí vemos los conceptos de refabricar, reparar, redistribuir, reutilizar, o sea, ya no nos quedamos con la triple R con la que veníamos hasta el momento. ¿Se acuerdan que cuando comenzó todo esto hablábamos solamente de las 3 R, que eran las fundamentales? Hoy en día ya no son solo 3, son muchas más. Por ende, como les digo, la investigación hoy y el desarrollo y la innovación lo que están haciendo es promover esta economía circular en las distintas cadenas de valor. Y es importante considerar que los residuos que se generan en realidad van a ser a su vez insumos de otras cadenas, y que se van a sumar nuevos procesos productivos, a su vez que van a generar también nuevas fuentes de negocio, empleo genuino, mayor eficiencia, en donde entonces la asociatividad es la clave, es lo fundamental para que esto tenga éxito. Les voy a mostrar una serie de ejemplos de esto que estamos hablando de economía circular, en donde, por ejemplo, hay una marca de zapatos que utiliza, EcoSap se llama, que utilizan neumáticos dentro de lo que sería la fabricación de sus calzados. Estos calzados a su vez son ecológicos, son veganos, no utilizan pieles, no son tóxicos. Después tenemos, por ejemplo, también la fabricación de ecoladrillos a partir de botellas de plástico PET, en donde estas botellas, una vez que cumplen con su objetivo, entran en un proceso de trituración y se lo transforman en ladrillos que son aptos hoy para la construcción de viviendas. Estos dos ejemplos vemos claramente que están generando nuevos modelos de negocio, por un lado, y a su vez están generando también puestos de trabajo genuino. Y en el caso de, por ejemplo, la fabricación de estos ecoladrillos, tenemos por un lado que se especializa gente en lo que hace a la fabricación de este tipo de material de ladrillo, y a su vez tenemos también gente que se va a especializar, por ejemplo, en las técnicas de construcción con este tipo de material. Otro ejemplo también es que muchas empresas tecnológicas están siguiendo este modelo, como que es un común, lo que les muestro acá, en donde los aparatos tecnológicos se está buscando que el usuario, una vez que los deje de utilizar, los coloque o los ponga en algún tipo de contenedor, que se transporte en algún lugar donde se lo vaya a desmembrar en todas sus partes, se eliminarán los que sean tóxicos y se hará una disposición final adecuada como residuo peligroso, y el resto de los componentes se pasarán a ciclos ya sea de trituración o de molienda, y se utilizarán los que son plásticos, tendrán algún destino, que puedan ser hasta piezas de juguetes, dependiendo las condiciones en las que estén o las características. Lo que es la parte metálica, lo mismo. Entonces, esto es importante de que, como ustedes ven, empezar a ver qué es lo que va a pasar con cada producto desde su comienzo, desde su diseño, es súper importante para que después tengamos éxito en lo que buscamos, que es esa separación. Los beneficios que tiene entonces la economía, sí. Disculpa la interrupción. No, faltan 5 minutos. No, sí, ya termino, no te preocupes. Tengo mi cronómetro acá, gracias. Gracias, disculpa. En cuanto a los beneficios de la economía circular, ¿cuáles son? Por todo lo que estamos viendo.
es rentable, ya que es un modelo que reutiliza, recicla, reduce. Las empresas que adoptan este tipo de camino son empresas que están comprometidas, que están conectadas, que trabajan bajo un mismo modelo, y el tema es como la meta a la que ellos incluso están buscando. La innovación es lo que es ser pionero en el área y empezar a ofrecer alternativas en tanto en servicios como en productos para que los consumidores vean estas opciones y las elijan. Recién Mauricio mostraba una encuesta que se realizó hace unos años sobre el tema de las preferencias, más que nada de los objetivos de desarrollo sustentable, y veíamos que la gran cantidad del público mayoritario que había contestado esa encuesta estaba dentro de una franja de edad, que es el grupo de personas que creo que hoy están como mucho más movilizados y más comprometidos con todos estos temas. También vemos que la economía circular genera nuevos puestos de trabajo, transforma los productos en servicios, equilibra los flujos de renovables, optimiza el uso de estos recursos. Y bueno, y finalmente, ¿qué es lo que tenemos que nos tiene que quedar a nosotros como concepto de todo esto? La economía circular no funciona si no tiene un motor. Ese motor somos nosotros, los propios consumidores. Nosotros somos los que vamos a impulsar y tenemos que aprender y entrenarnos a adquirir productos que estén orientados en esa línea. Empezar como a exigir desde nuestro poder de consumidores y elegir los productos que realmente estén en esta línea ambiental. Y por supuesto, la primera premisa más que nada es empezar a comprar lo que realmente es necesario, lo justo, lo que realmente es lo que estamos hoy por utilizar, y tratar de no comprar muchas veces de más, como hablé yo al comienzo, el tema del famoso consumismo, para tratar de generar la menor cantidad de desperdicios posible. Así que bueno, hasta acá llego yo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lorena. La verdad, excelente tu presentación. Creo que es también una temática muy importante. Yo, de hecho, la había estudiado cuando estuve en Europa. Allá se le da muchísima importancia a la cuestión de la economía circular. Y bueno, acá en Argentina entiendo que lo tenemos que empezar a ir incorporando y siendo un poquito más conscientes de nuestros hábitos de consumo, de nuestras formas de producción y demás para poder reducir este excedente ambiental que generamos constantemente. Finalmente vamos a dar paso al quinto módulo. Lucía Norma Ross, estimo que estás por ahí, ¿no? Sí, ahí te veo. Perfecto. Lucía Norma Ross es diplomada en Responsabilidad Social y Sustentabilidad, miembro de la Mesa Directiva en Pacto Global Argentina, miembro directivo en CAPEGA y fundadora y presidente en la Fundación Saber Ver. Lucía, te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. Feliz de estar con ustedes. Realmente después de tanta tecnología, de tanta información maravillosa que tuvimos, creo que es hora de relajarnos, tomarnos un café virtual y ver fotos. ¿Qué les parece? Porque lo mío va a ser testimonial y todo lo que vamos a ver son fotos. Voy a contarles qué es el Pacto Global, cuál es mi función como miembro adherido del Pacto Global y lo fácil que sería adherirse todos, ¿no? Para trabajar juntos en lo que necesitamos. Bueno, voy a empezar a compartir fotos. Todos deben saber ya que el Pacto Global es, a ver, perdón. El Pacto Global nace de la ONU, con la intención de Kofi Annan de incorporar empresas y organizaciones de todos los países miembros para ser protagonistas en cooperación unos con otros y todos del cambio urgente y global en materia medioambiental, derechos humanos, buenas prácticas laborales y lucha contra la corrupción. Por supuesto, de allí nacen los Objetivos de Desarrollo Sustentable, de los que habló Mauricio, y bueno, y todo lo que hablamos surge un poco de la ONU. Nuestra empresa adherida es La Parada, SRL, es una pyme pequeña, es una expendedora de combustible Shell con polirrubro, es dual, GNC y
y combustible líquido. Y bueno, aparte de mostrarles mi empresa, voy a decirles cómo llegué a esta decisión. Fue muy simple, dándome cuenta que Pacto Global no es una norma IRAN de calidad, sino mucho más, es ética y es un compromiso de responsabilidad en el cumplimiento de los 17 objetivos con sus 169 metas en Agenda al 2030. Es ser coherente entre lo que se piensa, siente y hace por el bienestar de todos, sin que nadie quede excluido o rezagado atrás, como dice el eslogan del Pacto Global. Desde ahí mando mi solicitud a New York y luego de unos meses de auditoría recibí la aceptación por correo postal en el 2016. En el 2018, también por correo recibí la invitación a postularme para las elecciones de mesa. Este es el grupo de la primera gestión. Recientemente la parada fue elegida nuevamente en este segundo periodo. Decirles que es un placer trabajar con estos grandes líderes es poco, porque realmente al tener una sinergia común, un propósito común, ideas comunes y la misma pasión y fuerza en lo que hacemos, esto es una bendición. Realmente, acá cuando en la primera selección de mesa, para mí fue una sorpresa enorme, me resultaba difícil entender qué podía hacer una pyme entre tantos grandes, porque al principio el Pacto Global se constituye con multinacionales y grandes empresas. Luego recién en el 2015 dio apertura a las pequeñas pymes, pero yo me preguntaba cómo una empresa contaminante, porque tengo una estación de servicio, puede estar dentro del Pacto Global. Más luego al ver a Miguel Gutiérrez, que está el presidente de YPF, que también en ese momento era presidente de mesa directiva, me dije y me contesté a mí misma, tal vez estoy aquí precisamente para producir los cambios dentro de este sector. Las asambleas son 4 obligatorias durante el año. Yo les estoy contando todo esto para ver si los contagio a adherirse a todos. Y realmente son muy interesantes y muy enriquecedoras las asambleas, porque son muy federales, reúnen a todas las provincias y con temas a tratar en común y hasta con visitas internacionales frecuentes. También se hacen grandes eventos, este se hizo en Argentina, donde convocan a gente de todos los países, entonces la interrelación cultural que hay es extraordinaria. Bueno, y además lo escuchamos en todos los idiomas y podemos enriquecernos no solo con cultura, sino con ver cómo llegan a las metas los otros países. Acá tuvimos en una de las asambleas la visita de la primer ministra de Kenia, y bueno, como les digo, la interrelación que se origina es muy enriquecedora, es lo que tiene el Pacto Global, ¿no? Unirnos con el mundo todo. También nos otorga el beneficio de capacitarnos y de agregar más valor a nuestra empresa. En realidad, yo estoy haciendo este curso actualmente, lo estoy terminando, de pasaporte a la integridad, donde es como si nos dan un pase a nivel internacional, un pase de empresa confiable, con la credibilidad a nivel mundial, pudiendo así participar en licitaciones, en financiamiento, en transacciones comerciales con ellos. Bueno, y todo esto obviamente es sin costo, que es el mérito que da pertenecer. Bueno, hasta aquí vimos lo que se hace en el Pacto Global, y ustedes se estarán preguntando, ¿y qué hace la parada para estar adherida? En realidad, para pertenecer sí hay que trabajar, obviamente, en los objetivos de desarrollo sostenible, y lo que sí es obligatorio, porque es voluntario que uno adhiera, y no hay colaboración obligatoria. Lo que sí es obligatorio es el reporte. Todas las empresas adheridas tienen que reportar sus acciones,
Por eso a mí me dolió mucho corroborar que hay muchas empresas en nuestro Tucumán que hacen muchísimo, porque trabajan mucho, pero al no reportar quedan fuera. Entonces, lo más importante, creo que todas estas iniciativas tecnológicas, todos estos programas que presentó Mauricio, serían muy interesantes para hacer más dinámicos los reportes, aunque ellos no nos dan específicamente cómo lo debemos hacer. Lo podemos hacer mediante fotos, mediante link que nos lleven al evento, o mediante como uno quiere, pero sí reportar. Bueno, luego, nosotros en primer lugar creamos una fundación, Saber Ver, que, bueno, es con el sostén realmente de la parada, que trabaja en múltiples aspectos, ¿no? Sobre todo en la autovalía del ser para mostrarle que todo se puede. En este caso, trabajamos mucho con discapacidad. Esto es un torneo nacional que se hizo en alianza estratégica cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible con Ernie Bay, que lo deben conocer mucho, es Diego Blas, el creador de esta bicicleta, y con la Fundación Vencer, que son creadores de campeones. David Saga es el que está en Vencer, o sea, unidos formamos el eslogan Saber Ver para Vencer, ¿no? Y hicimos esta jornada que fue maravillosa realmente porque los chicos se sentían protagonistas y en realidad son los padres los que van realizando el torneo, nada más que los pedales están adelante y ellos sienten que están realizándolo ellos. También integramos en el deporte a las personas con discapacidad, también les damos charlas de concientización para elevar su autovalía, para mostrarles que todo se puede. Dentro de la parada había algo que me preocupaba enormemente, y era esto que ocurre en nuestro Tucumán. Esta foto es céntrica, muchos la deben haber pasado miles de veces, pasando por la avenida Sarmiento, cruzando la vía, y bueno, y el tren pasa entre estas viviendas. ¿Cómo solucionar todo esto? Ahí nació el proyecto Noemí. Proyecto Noemí es un proyecto que viene bajado desde Ecuador, donde se los educa para que terminen primario y secundario, y tienen un plantel de psicólogos y docentes que hacen el seguimiento de estos chicos, y el rol de la parada es abrirle el espacio para que puedan hacer prácticas laborales dignas y conocer sobre todo esto mientras realizan sus estudios. En el plantel nuestro quedaron 3 chicos, este es uno de ellos, delgadito, 3 chicos del barrio La Bombilla y del barrio Tulalá, que son declaradas zona roja por inseguridad a la circulación. Realmente son chicos con muchos problemas, son vulnerables, su hábitat en que viven, y muchas veces se sienten desahuciados y sin oportunidades. Entonces, este proyecto realmente nos llenó de orgullo y de satisfacción. Nosotros le damos clases, no solo clases le da también la Shell, nosotros y hasta yo misma personalmente, también nuestro ingeniero de seguridad e higiene, y bueno, así van entrando en lo que es el expendio. Y acá tuvimos, este proyecto llegó hasta New York, y tuvimos participación en revistas del Pacto Global, y también fuimos destacados en la asamblea. Lucía, discúlpame que te interrumpa. Era para avisarte nada más que quedan 8 minutos del tiempo de tu exposición. Acá, bueno, Telam viajó de Buenos Aires, realmente tuvo mucha repercusión para hacer la entrevista a los chicos, pero lamentablemente es como que acá las cosas buenas pasan y no se colabora de parte del gobierno, ¿no? Acá también damos oficios rápidos para personas
que cuidan enfermos y chicos y no pueden salir de sus casas. Bueno, se recibieron de modistas profesionales 27 chicas. Este es otro de los temas que preocupa dentro de los objetivos de desarrollo sustentable. Hacemos networking con chicos de secundario que tienen ideas brillantes, maravillosas y trabajan sobre esto. También hacemos concientización con empresarios. En este caso era un representante de la Embajada de Japón que le hablaba sobre qué es lo que se hace en Japón. En fin, todo ese tipo de cosas es lo que hacemos, ¿no? Y tratamos de adherir también a otros, porque ese es el propósito, que todos estemos adheridos y todos trabajemos en unión para salir adelante de esto que urge, ¿no? En este caso es el Instituto San Miguel, que se adhirió hace poco. Y bueno, y desde la parada también hacemos otros emprendimientos con el sostén de la parada, como este que es turístico, con energía solar, que es cabañas ecosustentables. Esto es el principio, ahora estamos ya con la huerta orgánica, recolección de agua, reciclaje de la basura, con todo lo que es amigable al medio ambiente. Bueno, era todo. Dejo el espacio para que puedan preguntar, porque si no ya se acaba todo. Eso era todo mi participación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lucía. La verdad, excelente tu disertación y muy loable el trabajo que realizás y que realizan desde Pacto Global Tucumán. Ahora les voy a leer algunas de las preguntas que surgieron en el chat. Una de ellas es para Martín. Sí. Espero que estés por ahí. Acá estoy, sí. Una de las preguntas que hicieron en el chat dice lo siguiente: la pregunta Ricardo José Tatis Díaz plantea: los recursos naturales son una oportunidad para el desarrollo y esto no lo podemos olvidar. El aprovechamiento de la tierra y la extensión de cultivos industriales brindan una amplia gama de oportunidades económicas. Sin embargo, tiene un impacto negativo, especialmente en temas de degradación de los bosques. En ese sentido, ¿qué es más importante, el desarrollo industrial o la conservación de los bosques? ¿Debemos priorizar lo económico o lo medioambiental? Y junto con esta última pregunta también, Ricardo, también te consulta sobre qué posibilidades tendríamos al reemplazar los servicios ecosistémicos que nos prestan los bosques. Bueno, la verdad que está buena la pregunta y creo que a lo largo del ciclo de charlas se la fue contestando, ¿no? Por los distintos ponentes. Eugenia cuando explicaba el tema de la huella de carbono, Mauricio también con el tema de las empresas B, Lorena con el tema de economía ambiental y bueno, a lo largo de todas las tardes. En realidad, quizá la respuesta sea un poco qué es lo que como seres humanos queremos para nuestro, digamos, futuro, ¿no? Hoy en día ya se ha hecho como un abuso de los recursos naturales, estamos llegando a límites, Lorena, bueno, lo comentó un poco también, a pesar de que aparentemente son renovables, no nos alcanzan, necesitamos más de un planeta, y lo que la restauración propone, con la agrorestauración que les comentaba en la diapositiva, es la coexistencia de ambas cosas, ¿no? No necesariamente hoy en día el concepto de potreros limpios o de empresas limpias o de todo limpio significa que no debamos o podamos convivir con la parte ambiental, ¿sí? Una de las imágenes que mostraba en la presentación es una finca productiva en Colombia donde coexiste todo, digamos, coexiste la parte productiva de carne, leche y demás, y a su vez la parte ambiental donde se generan espacios en sitios donde no son productivos, porque también tenemos que tener en cuenta que no todas las fincas es 100% productiva, hay partes que no sirven para producir por distintas situaciones particulares, ¿no es cierto? Porque tienen APA freática alta o por lo que fuere, donde sí se puede mantener la biodiversidad. Entonces, lo que hoy están diciendo los ecólogos sanitarios, no lo digo yo, ¿sí? Es que necesitamos ecosistemas saludables, ¿sí? Y un poco por ahí va la respuesta. Entonces, si seguimos con la extracción ilimitada,
sin considerar esta parte ambiental, que no es nada más que tratar de ajustar la forma en que puedan convivir las dos opciones. Yo creo que no debe predominar ni una ni otra, sobre todo en la parte productiva, ¿no? O sea, dentro de la estructura y de la organización de cada región, de cada provincia, de cada municipio, lo que fuere, hay zonas que van a ser dedicadas a conservación pura por sus características ambientales, como pueden ser las zonas montañosas, y otras zonas donde se puede convivir con las dos opciones. Y en cuanto a los servicios ecosistémicos, es bastante difícil reemplazarlos, ¿no? Yo, por ejemplo, te cito un caso de México, donde estuve hace un tiempo, que es en el sur de México, en la selva tropical de los Tuxtlas, donde por distintas cuestiones antrópicas más que nada, se extinguió el polinizador de la vainilla, ¿sí? Que es una orquídea. ¿Sí? Bueno, ese coleóptero era exclusivo y el único que la polinizaba era ese bichito por la estructura, había una relación directa entre la forma y estructura de la flor y la forma y la estructura del insecto. Bueno, ese servicio de polinización hoy no lo tienen y lo tienen que hacer a mano, ¿no es cierto? Entonces la gente se sube en una escalera, por decirte, lo he visto, con un pincelito pasando el polen de una flor a otra, y es un servicio que no se va a restituir. O sea, ¿cómo hacemos ahora para recuperar ese coleóptero, ese insecto que no está? Lo traemos de otro lado, existirá en otro lado, no sabemos. Todo tiene sus pros y sus contras. Entonces creo que a lo largo de la tarde lo que se habló es de buscar ese equilibrio, ¿no es cierto? De alguna manera. Eugenia también comentaba ese 0.5 incremento de temperatura, parece nada, pero es un montón, ¿sí? Y vamos a ver las consecuencias, por ejemplo, de ese pequeño incremento en Nicaragua. Hoy en día la pobreza que ya era marcada va a estar mucho más marcada después de este huracán que pasó ahora, que nunca en la historia del país tuvo ese fenómeno natural. Hoy lo tienen y encima uno atrás de otro. Se han sido dos eventos vinculados a aumento de temperatura, sobre todo en este caso del agua del mar, ¿sí? Y que están produciendo impactos directos sobre la salud, la población y la pobreza de los países. Entonces, en realidad yo creo que no prima ni lo ambiental ni lo económico. Debemos tratar de coexistir tal cual lo hacemos nosotros en nuestras casas. Nosotros. O sea, esto llevado a una escala mayor en el planeta, pero en nuestra casa hacemos lo mismo. Manejamos el jardín, manejamos los desechos, manejamos toda una serie de variables para poder vivir en armonía con el lugar que tenemos, vivamos donde vivamos. Entonces, a escala planetaria debería ser lo mismo, en escala industrial también lo mismo, y no verlo, como comentaba Lorena, como un gasto, ¿sí? Sino muchas veces inversiones, ¿no? En cuestiones de reciclado, de cómo hacerlo, de que sí se puede. Y por supuesto que se necesita la integración de muchas disciplinas para resolver conflictos ambientales que son de una talla importante sobre todo, ¿no? Y nos tocó en esta época a nosotros, quizás las generaciones que vengan puedan vivir de una manera más armónica, ¿no? No sé si respondí la pregunta, pero más o menos creo que por ahí va. Sí, creo, no sé qué opinará Ricardo, pero para mí me pareció excelente la respuesta a la pregunta de él. La verdad, por lo que leí en el chat, no hay más preguntas. Mauricio se tiene que retirar, había una para él, pero bueno, vamos a dejarla de lado. Justo le había preguntado Sebastián Mena, que es el coordinador de comunicaciones de Argentina. Así que no les queremos robar más tiempo y les agradezco de todo corazón a todos los disertantes y a todos aquellos promotores, promotoras y personas que estuvieron detrás de la cámara estas 2 horas que estuvimos charlando, hablando, exponiendo sobre el cambio climático, la economía circular, tantos temas que son muy importantes y que debemos prestar la atención y empezar a involucrarnos cada vez más con los ODS, con todo esto que nos ayude a poder afectar menos al ambiente y mejorar el planeta. Les agradezco nuevamente a todos y muchísimas gracias por sus disertaciones y por su presencia en el día de la fecha. Bueno, muchas gracias a los organizadores y a los asistentes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Lorena, Lucía, María Eugenia, Martín. Gracias a todos. Mauricio. Chao. Gracias.